Buenos días, soy el doctor Hermán Esteban Ordóñez, docente de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Medicina, y vamos a continuar conversando acerca de temas de semiología. En este caso nos vamos a referir a síntomas del aparato digestivo. Para hacerlo vamos a tratar de seguir un ordenamiento anatómico, por lo tanto el relato de los síntomas del aparato digestivo va a comenzar con los síntomas referidos a la cavidad bucal. Dentro de ellos vamos a mencionar, dentro de los síntomas de la cavidad bucal, vamos a mencionar los relacionados con la secreción salival, y entre ellos tenemos la cialorrea, o también denominada ptialismo, que consiste en el aumento de la secreción salival. Asimismo, la disminución de la secreción salival va a ser denominada como aptialismo. También podemos tener otros síntomas de la cavidad bucal, como el dolor de la lengua, al cual vamos a denominar glosodinia o glosalgia, síntoma que suele estar relacionado con la inflamación de la misma, que se denomina glositis, que puede producirse por cáusticos o por avitaminosis de vitaminas del grupo B, lo que provoca una lengua roja y depapilada, aparte de dolorosa. Continuando el orden anatómico que nos habíamos propuesto, tenemos los síntomas relacionados con el esófago. Acá vamos a mencionar uno muy importante, todos lo son, pero este en particular, tan importante es que no lo vamos a desarrollar en manera completa, sino que lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque va a ser tema de una charla en particular más adelante avanzando en el programa. Y es la disfagia. La vamos a definir a la disfagia como la sensación de dificultad o de tensión del tránsito alimenticio en su pasaje por el esófago. ¿Sí? Repetimos entonces: disfagia, sensación de dificultad o de tensión del tránsito alimenticio en su pasaje por el esófago. Dentro de ellas también podemos mencionar a la disfagia dolorosa, es decir, que aparte de dificultad provoca dolor. En ese caso hablamos de odinodisfagia. O, con la progresión de la disfagia, se puede producir una imposibilidad de deglutir tanto sólidos como líquidos, la cual va a ser denominada afagia. Otro síntoma relacionado con el esófago lo constituyen, quería decirles, esto no es todo sobre disfagia, es simplemente una introducción que va a servir de pie para el desarrollo de las clases futuras. Dentro de los síntomas esofágicos también podemos mencionar el reflujo gastroesofágico o pirosis. Es la irritación, o está provocado por la irritación de la mucosa esofágica producida por el reflujo del material ácido contenido en el estómago hacia el esófago, provocado por la disfunción del esfínter esofágico inferior o cardial. Reflujo gastroesofágico o pirosis, entonces, es la irritación de la mucosa esofágica por el reflujo del ácido del estómago hacia el esófago por disfunción del esfínter esofágico inferior. ¿Qué características semiológicas va a tener este reflujo gastroesofágico? Suele comenzar en forma brusca, generalmente después de la alimentación, o sea que es postprandial, y generalmente nocturno. El paciente lo refiere como localizado en la zona del epigastrio, con propagación hacia la boca. Generalmente, el material ácido refluido provoca una sensación quemante, que también podríamos definir como urente. Un término común con el que la gente lo suele describir es el término de vinagrera. La intensidad es variable de este síntoma, lo exacerban el decúbito dorsal, es decir, cuando la persona se acuesta, nota una exacerbación de los síntomas, y una remisión total o parcial del mismo lo obtiene mediante la elevación del tronco
¿sí? Al estar en decúbito dorsal, elevan el tronco y disminuye o desaparece el síntoma, o la ingesta de sustancias que neutralicen la acidez del jugo gástrico, es decir, de antiácidos. ¿Qué otra posibilidad existe dentro de los denominados síntomas esofágicos? El dolor esofágico, pero ahora de carácter continuo. Este dolor esofágico de carácter continuo se produce por la inflamación de la mucosa esofágica o esofagitis de distinta naturaleza. El paciente lo refiere como de inicio postprandial, inmediato a la alimentación, lo suele ubicar en la región retroesternal, a veces lo refiere como un dolor precordial, pero generalmente en la región centro o retroesternal. También es, al igual que el dolor del reflujo, es quemante o urente, aunque a veces, y una situación que a veces confunde, es que adquiere el carácter de opresivo. Y a veces, aún más, confunde porque se propaga hacia el cuello, lo cual lleva a veces a la confusión con un dolor de origen coronario. La duración es variable. Si el paciente vuelve a comer o, digamos, mantiene una comida rica en sustancias ácidas, puede exacerbarse este dolor y lo van a calmar generalmente la ingesta de antiácidos y la medicación. En la cronicidad, este dolor esofágico continuo por esofagitis puede llevar a la aparición del síntoma que mencionamos anteriormente, que era la disfagia. Otro síntoma dentro del grupo de los síntomas esofágicos lo constituye la regurgitación. La regurgitación es el retorno a la boca del bolo alimenticio que está contenido en el esófago o en el estómago. Sin ningún tipo de esfuerzo, el retorno del bolo alimenticio del esófago o del estómago hacia la boca se produce sin esfuerzo, ¿sí? Tampoco necesita la presencia de contracción abdominal, o sea que se produce de manera espontánea, y tampoco suele ir precedido de náuseas. Esa es la regurgitación. ¿Por qué puede tener regurgitación un paciente? Puede ser funcional, es decir, sin una lesión orgánica demostrable, o puede ser de carácter orgánico, como por ejemplo en los denominados hernia hiatal o protrusión, digamos, del contenido gástrico hacia la cavidad torácica a través del hiato esofágico, por esofagitis, por tumores del esófago o por divertículos del mismo. Y en el caso de que sea una regurgitación de origen funcional, puede producirse por espasmo del esfínter esofágico inferior o espasmo de cardias, o bien por una disfunción, generalmente por trastornos en la inervación esofágica que recibe el nombre de acalasia. Seguimos profundizando en el tubo digestivo y vamos a comenzar el relato de los síntomas que vamos a denominar gastroduodenales. Dentro de los síntomas gastroduodenales vamos a mencionar en primer lugar el dolor epigástrico agudo. ¿Cuándo aparece un dolor epigástrico agudo de origen gastrointestinal? Cuando está irritada la mucosa gástrica, lo cual vamos a denominar gastritis. ¿Qué características semiológicas tiene este dolor epigástrico agudo cuando está relacionado con una gastritis? Se inicia cuando el paciente come. Se localiza, como el nombre lo indica, en el epigastrio. No suele tener irradiación, no suele irradiarse, es de tipo quemante o urente. Poca intensidad, la persona lo refiere como tolerable. Y de duración variable, generalmente la molestia suele tener una duración de entre 24 y 48 horas. Si la persona ingiere picantes, comidas con picante, antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos, el tabaco, alcohol o se encuentra en una situación de estrés, la molestia se suele exacerbar. Por el contrario, lo pueden calmar
a este dolor epigástrico agudo provocado por una gastritis las comidas cuando las mismas son de consistencia blanda y sobre todo de contenido lácteo, o la ingesta de un antiácido. Se puede acompañar este dolor epigástrico agudo de una gastritis, se puede acompañar de otros síntomas como las náuseas y los vómitos. Este mismo dolor epigástrico agudo, ¿sí?, cuando está provocado por una úlcera gástrica, es decir, por una pérdida de sustancia de la mucosa gástrica, va a adquirir características particulares que lo hacen casi patognomónico. Va a adquirir la característica de ser, o sea, la misma característica semiológica del dolor que acabamos de describir como epigástrico agudo. Cuando es de origen ulceroso o provocado por una úlcera, adquiere características casi patognomónicas, que son las de ser periódico. ¿Qué significa? Que el paciente tiene periodos dolorosos, generalmente 2 veces al año, ¿sí?, relacionados habitualmente con el cambio de estación. O sea, suponiendo de primavera a verano o de otoño a invierno, ahí suelen aparecer los periodos dolorosos, ¿sí? 15 días aproximadamente, 10 a 15 días de dolor y luego calma. Eso es dolor periódico. Pero aparte tiene la característica particular de ser diario. ¿Qué significa esto de ser diario? Cuando se presenta el dolor, se repite sistemáticamente o rítmicamente todo el día, ¿sí? Recibe el nombre, esta característica diaria, de día gástrico. Y tiene otra particularidad aún, que es la de ser horario. ¿Qué significa esto de ser horario? Hay momentos dolorosos, calman con la ingesta. Viene el ayuno, ¿sí? Comida o ingesta, calma, viene el ayuno y aparece nuevamente el dolor hasta una nueva ingesta. Entonces, el dolor ulceroso tiene esa característica peculiar de ser periódico, 2 periodos dolorosos al año, generalmente con los cambios de estación, diario, o sea, cada vez que aparece el día es igual en sus características semiológicas, y horario, caracterizado por presencia de dolor, ingesta, calma, y luego de la calma, nuevamente la aparición del dolor. Ese es el dolor ulceroso, ¿sí? ¿Qué lo exacerbará a este dolor? Las comidas con picantes, los antiinflamatorios, lo mismo que habíamos dicho para el dolor epigástrico, el alcohol, el tabaco, las situaciones de estrés, lo calman, la dieta blanda, la dieta láctea o los antiácidos. ¿Qué antecedentes suele tener una persona con dolor ulceroso provocado por una úlcera gástrica? Conductas de riesgo. ¿Cuáles son estas conductas de riesgo de desarrollo de dolor ulceroso? El tabaquismo, en primer lugar, el alcoholismo, importante, la ingesta crónica o sostenida de antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos, la ingesta compulsiva o abundante de café, y bueno, ya dijimos las situaciones de estrés, ¿sí? También el dolor ulceroso, al igual que el dolor epigástrico agudo, se puede acompañar de náuseas y vómitos. En el peor de los casos, cuando la úlcera adquiere un cierto tamaño o profundidad, puede aparecer lo que vamos a describir más adelante con el nombre de hemorragia digestiva. ¿Qué otros síntomas vamos a tener dentro del grupo de los gastroduodenales? Vamos a tener dentro de ellos al denominado vómito o emesis. ¿Qué es vómito o emesis? Es la expulsión brusca, tiene esa característica de ser brusca, del contenido del tubo digestivo por la boca, generalmente precedido de náuseas. Una palabra que muchos hemos escuchado y que ahora la vamos a definir. A la náusea, que generalmente precede al vómito, la vamos a definir
como una sensación desagradable de vómito inminente, generalmente referida por el paciente en la garganta o en el epigastrio, ¿sí?, que se suele acompañar esta náusea de palidez, sudoración, cialorrea o aumento de la secreción salival. A lo mejor es una vivencia que alguno de ustedes ha tenido, el hecho de tener náuseas, entonces el relato puede ser que lo interpreten mejor. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los vómitos? Lo podemos clasificar de acuerdo a su etiología o causa en vómitos de origen gastrointestinal, en vómitos de origen reflejo y en vómitos de origen central. ¿Cuáles son los vómitos gastrointestinales? Son los que aparecen, por ejemplo, en los cuadros de gastritis que acabamos de describir, en la úlcera péptica que también acabamos de describir, o cuando el paciente tiene una inflamación del intestino delgado, o enterocolitis o enteritis, o bien cuando exista una dificultad o obstrucción al tránsito intestinal, lo que vamos a llamar oclusión intestinal. Repetimos entonces, de acuerdo a la etiología, los vómitos los clasificamos en gastrointestinales, reflejos y centrales. Y los gastrointestinales se podían producir en estos casos que acabamos de mencionar: gastritis, úlcera, enterocolitis, oclusión intestinal. ¿Cuáles son vómitos reflejos? Son aquellos que se producen, por ejemplo, por una causa cardíaca. Un ejemplo claro o característico es el vómito que aparece en los síndromes coronarios agudos, sobre todo en el infarto agudo de miocardio. O sea, vómito reflejo, de origen cardíaco, el que encontramos en el infarto agudo de miocardio. ¿Qué otro vómito reflejo podemos mencionar? Aquellos que se produzcan por irritación faríngea. Por ejemplo, en una faringitis pueden aparecer vómitos de origen reflejo. ¿Sí? Un gran grupo de causas de vómitos reflejo lo constituyen las patologías abdominales. Dentro de ellas podemos mencionar, de las patologías abdominales, a la inflamación aguda del apéndice o apendicitis, la patología de la vía biliar, por ejemplo la inflamación vesicular o colecistitis, o el dolor por obstrucción biliar o cólico biliar. También podemos mencionar dentro de las patologías abdominales que provocan vómitos reflejos a aquellas que tienen origen anexial en la mujer, como las anexitis, o aquellas relacionadas con el aparato urinario, como por ejemplo, un ejemplo típico lo constituye el cólico renal. ¿Sí? Bien, otra causa de vómito reflejo lo constituye la irritación del órgano del equilibrio periférico, que es el laberinto. Estas afecciones laberínticas pueden provocar de manera refleja la aparición de vómitos. Entonces ya hemos visto, las causas de vómito gastrointestinales y reflejas. Nos queda por describir aquellas que están originadas por causa central. Ello puede producirse, un vómito central se puede producir por irritación del centro del vómito, por ejemplo, cuando el paciente tenga un síndrome neurológico que también va a formar parte de la descripción de nuestras clases, que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana, conflicto entre el continente, que es el cráneo, y el contenido, que es el encéfalo. Eso lleva al aumento de la presión intracraniana, y ese aumento de la presión intracraniana tiene entre sus manifestaciones la presencia de vómito central. Otra causa central de vómito lo constituye la inflamación del envoltorio meningio o meningitis, o la inflamación del sistema nervioso central o encefalitis. Esas son las causas de vómitos de origen central. Se irrita el centro del vómito y aparece el vómito
en la hipertensión endocraniana, en las meningitis y en las encefalitis. ¿Qué otra posibilidad hay que cause vómitos de origen central? La estimulación de los quimiorreceptores por sustancias emetizantes o que provoquen vómito, como por ejemplo ciertas sustancias que utilizamos en medicina, una droga que van a aprender a estudiar más adelante en clínica, que es la digital, puede estimular directamente los quimiorreceptores y provocar vómito. También lo constituyen a veces a estos vómitos como causa el uso de apomorfina, que es otra droga que puede provocarlo. ¿Sí? ¿Qué otras sustancias emetizantes más frecuentemente pueden provocar vómitos por estimulación de los quimiorreceptores? La urea en exceso, es decir, que en aquellas personas que tengamos una urea en exceso, como por ejemplo en el síndrome urémico, que también vamos a desarrollar más adelante, pueden aparecer vómitos por estimulación de quimiorreceptores. Los cetoácidos que se acumulan en la descompensación diabética o cetoacidosis diabética también pueden actuar estimulando los quimiorreceptores y provocando vómito. Y finalmente, estímulos sensoriales, es decir, de órganos de los sentidos, pueden provocar vómito de origen central. Por ejemplo, estímulos olfativos de olores desagradables pueden provocar vómito central. Estímulos gustativos también lo pueden hacer, al igual que estímulos visuales que lleven a la aparición de vómitos de origen central. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante estudiar del vómito? O sea, cada vez que una persona diga que tiene vómito, que ya lo hemos definido y cuáles eran sus causas, nosotros tenemos que hacer otras preguntas importantes desde el punto de vista semiológico. Tenemos que indagar acerca del contenido del vómito. ¿Qué contiene lo expulsado? Puede contener material similar a la saliva, y vamos a decir que es un vómito de tipo mucoso. Puede ser alimenticio, es decir, doctor, he vomitado lo que he comido. A su vez, ese contenido alimenticio puede tener el aspecto de haber sido ingerido recientemente o puede tener el aspecto de ser alimento pero ingerido en los días previos, como ocurre en un síndrome en el cual hay una dificultad al vaciado gástrico hacia el duodeno que se denomina síndrome pilórico. O sea, cuando el vómito es alimenticio, pero de días anteriores, puede estar formando parte del síndrome pilórico. ¿Qué otra característica puede tener el vómito? El paciente puede relatar que es un vómito líquido, que es amarillo verdoso y que tiene sabor amargo. Esa es una característica particular de esto que estoy remarcando acá, que vamos a denominar vómito bilioso. O el paciente en el relato o a través de nuestro interrogatorio, puede decir que el vómito es de color verdoso, oscuro, similar al puerro, líquido, y nosotros vamos a decir que tiene un vómito porráceo. Los vómitos porráceos, es decir, de color verdoso, oscuro y líquidos, ocurren cuando hay una obstrucción al tránsito intestinal de ubicación alta dentro del tubo digestivo. ¿Qué otra característica en cuanto al contenido puede tener el vómito? Puede parecerse o contener materia fecal líquida y ser, en ese caso, vómito fecaloideo, también llamado estercoráceo. Eso sucede cuando hay obstrucción intestinal, pero de ubicación más baja. Finalmente puede contener sangre, ya vamos a hablar de ello. Cuando el vómito contenga sangre va a ser un párrafo aparte dentro de este relato, o puede contener elementos extraños como parásitos o cuerpos extraños. ¿Qué más tenemos que estudiar dentro de la semiología del vómito aparte del contenido? Tenemos que preguntarle a la persona el horario de aparición del vómito. Con respecto al horario de aparición del vómito, puede suceder que nos relate que vomita en ayunas. Eso suele ser común en las mujeres embarazadas, en los alcoholistas,
o en las personas que tienen un síndrome de insuficiencia renal crónica avanzado o síndrome urémico, que suelen tener este tipo de vómitos en ayuna. O, en el relato con respecto al horario de aparición, dicen que vomitan apenas comen, o sea, postprandial, pero inmediato. Cuando un vómito sucede de esa manera, postprandial inmediato, puede deberse a que la persona se lo provocó, ¿sí? Por ejemplo, como sucede en la bulimia, o puede ocurrir de manera inmediata y espontánea, como sucede en las gastritis agudas. O me puede relatar el paciente que tiene un vómito tardío, es decir, en relación a la ingesta suele pasar un tiempo de aproximadamente 3 horas posteriores. Eso suele suceder cuando la causa del vómito es la patología biliar o de la vía biliar. O me puede relatar que es muy tardío, es decir, varias horas después, 5 o 6 horas después de haber comido, vomita. Eso suele suceder cuando la persona tenía o tiene este síndrome que hemos definido recién como de dificultad para el vaciado gástrico o síndrome pilórico. ¿Qué más tenemos que averiguar del vómito desde el punto de vista semiológico? La frecuencia o la cantidad de episodios. Pueden ser vómitos aislados, lo cual no tendría mayor significación. Pueden ser repetitivos, eso suele suceder en las gastritis agudas. Y finalmente hay vómitos que no ceden con las medidas habituales para intentar detenerlos, como por ejemplo la administración de antieméticos. Esos vómitos que no ceden con las medidas habituales se denominan incoercibles. ¿Sí? Duran varios días, no ceden con la medicación y lo podemos encontrar en el síndrome urémico. La persona con diabetes también puede tener vómitos incoercibles en la descompensación diabética o en los síndromes de obstrucción o detención del tránsito intestinal, como en el síndrome de Lilio, o en las embarazadas que tienen una patología asociada al embarazo que se denomina hiperemesis gravídica. Le preguntaremos también a la persona, dentro del estudio semiológico del vómito, qué cantidad o volumen contiene el mismo y si tiene o no síntomas o signos acompañantes. Recién les decía que una persona puede eliminar sangre desde el tubo digestivo, ¿sí? A esta eliminación de sangre desde el tubo digestivo, la vamos a llamar hemorragia digestiva. Y la vamos a definir diciendo que es la eliminación por la boca o por el ano de sangre proveniente del aparato digestivo. ¿Sí? Repito, ¿qué es hemorragia digestiva? Es la eliminación por la boca o por el ano de sangre proveniente del aparato digestivo. Esta eliminación puede ser visible o producirse, pero permanecer oculta a la vista y ser detectable solamente por métodos bioquímicos especiales. Se entiende entonces la definición de hemorragia digestiva. De acuerdo al sitio de origen de la causa que ha provocado la hemorragia digestiva, la vamos a dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo al cual vamos a denominar hemorragias digestivas altas y un segundo grupo al cual vamos a llamar hemorragias digestivas bajas. Las altas van a tener como causa patologías ubicadas por encima del ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. ¿Sí? La lista es larga de causas, podemos tener dentro de ellas a la inflamación aguda de la mucosa del esófago o esofagitis, al desgarro sangrante del esófago, generalmente en su tercio inferior, en las personas que tienen hiperemesis, o sea, en las que vomitan mucho, eso se denomina síndrome de Mallory-Weiss, desgarro sangrante del esófago, la presencia de dilataciones anormales de las venas esofágicas o varices esofágicas,
las úlceras esofágicas, la neoformación o cáncer de esófago. Seguimos introduciéndonos en el tubo digestivo. La inflamación aguda de la mucosa gástrica puede tener variantes hemorrágicas y provocar una gastritis hemorrágica. La úlcera del estómago o del duodeno también puede ser una causa de hemorragia digestiva alta. Y finalmente la patología neoplásica del estómago o cáncer de estómago, o la patología neoplásica del duodeno o cáncer de duodeno. Todas estas causas lo son de hemorragia digestiva alta. Es decir, que su ubicación anatómica es por arriba del ángulo de Treitz. ¿Por qué se manifiestan las hemorragias digestivas altas? Por dos signos semiológicos importantes. Uno es la hematemesis y otro es la melena. Enseguida los vamos a describir. Primero vamos a mencionar qué causas existen de hemorragia digestiva, pero baja. Vamos a decir que causas de hemorragia digestiva baja siempre van a estar ubicadas por debajo del ángulo de Treitz y van a tener una manifestación semiológica diferente a las altas. ¿Qué causas la pueden provocar? La presencia de protrusiones mucosas de la luz del tubo digestivo por debajo del ángulo de Treitz, que se denominan divertículos. La inflamación aguda de la mucosa del colon o colitis de origen bacteriano o de origen autoinmune. Ya van a ver que hay patologías autoinmunes que pueden provocar colitis y sangrar. La presencia de varices en la mucosa del intestino. Los tumores benignos pueden ser sangrantes, ubicados por debajo del ángulo de Treitz, o finalmente la patología maligna o cáncer de colon o de recto, y una patología benigna frecuente que lo constituye o la constituye la dilatación patológica del plexo venoso hemorroidal. La manifestación semiológica de las hemorragias digestivas bajas es distinta a las altas. Se manifiesta por dos signos semiológicos que son la enterorragia y la proctorragia. ¿Sí? Vamos a definir primero hematemesis y melena. ¿Sí? Que lo dejé pendiente en el momento anterior. También va a formar parte de una clase en particular, diciendo que hematemesis es la eliminación por boca de sangre proveniente del aparato digestivo, pero a través del vómito. Las causas ya las mencionamos. ¿Sí? Y melena es la eliminación por el ano de sangre digerida de color negro, brillante, rutilante, alquitranada, similar al alquitrán, pegajosa y de olor nauseabundo. Eso es melena. Ya mencionamos también las causas que son iguales que la de la hematemesis. Y finalmente habíamos mencionado que las hemorragias digestivas bajas podían provocar enterorragia y proctorragia. En la enterorragia hay eliminación de sangre. La sangre es de color rojo y está mezclada con la materia fecal. ¿Sí? En cambio, en la proctorragia se elimina sangre, pero puede o no haber defecación. Si hay defecación, la sangre no se mezcla con la materia fecal. Perfecto. Eso había quedado pendiente del tema anterior, que era hemorragia digestiva, el cual va a ser refrendado en una clase siguiente. Continuamos introduciéndonos en el tubo digestivo y vamos a mencionar ahora síntomas intestinales. Al primero que vamos a mencionar es al cólico intestinal. ¿Sí? Se produce cuando hay alguna causa que distienda las asas intestinales. ¿Sí? Una colitis, una obstrucción mecánica o orgánica del colon pueden provocar un cólico intestinal. Este suele ser un dolor
que aparece de manera tardía en relación a la ingesta, es decir, que es un dolor postprandial pero tardío, ¿sí? Localizado en la región periumbilical si el que duele es el intestino delgado, o siguiendo el trayecto del marco colónico si el que duele es el intestino grueso. Como el nombre lo describe, es de carácter cólico, es decir, recordando lo que es un cólico, es un dolor continuo, pero que tiene exacerbaciones y remisiones parciales. Ese es un dolor cólico, ¿sí? No se suele propagar o lo puede hacer hacia el hipogastrio en el caso del cólico intestinal, o siguiendo el marco colónico del intestino delgado, o siguiendo el marco colónico en el caso del intestino grueso. La intensidad es variable, la duración también lo es, puede durar algunas horas o puede durar, si la causa persiste, varios días. Si yo como o si el paciente come, se exacerba, suele calmar de manera parcial si el paciente adopta el decúbito ventral o se comprime manualmente el abdomen, y también lo suele calmar la administración de sustancias relajantes del músculo liso o antiespasmódicos, ¿sí? Se puede acompañar de otros síntomas que vamos a mencionar después, como pujo, tenesmo o sensación de distensión abdominal. Otro síntoma intestinal es el dolor que se produce por la isquemia intestinal cuando existe una obstrucción crónica o aguda de las arterias intestinales. También recibe el nombre de angina o ángor intestinal. Generalmente va a estar presente en aquellas personas que tengan factores de riesgo para el desarrollo de isquemia o arterioesclerosis de las arterias mesentéricas, ¿sí? Es decir, suelen estar presentes los antecedentes de hipertensión arterial, de tabaquismo, de dislipidemias con hipercolesterolemia o de diabetes. Este dolor por isquemia o ángor intestinal, es de tipo opresivo. Puede ir desde intensidad leve o en algunos casos ser intolerable, ¿sí? Dura algunas horas o no calma directamente si la obstrucción de la arteria es completa. O sea, la duración puede ir de horas a no calmar si la obstrucción arterial es completa, ¿sí? Es de tipo opresivo, ¿sí? Ubicado en la región periumbilical e irradiado generalmente de manera penetrante o transfixiante al dorso. Se puede acompañar de náuseas, de vómitos, de constipación o ausencia de eliminación de materia fecal por el ano, de sudoración profusa, y si llega finalmente la obstrucción a provocar una necrosis por isquemia o infarto intestinal, ya es agudo, ya es muy terebrante, intolerable, ¿sí? Y acompañado de un cuadro de shock con palidez, hipotensión arterial, taquicardia y signos de compresión, o de compromiso del peritoneo, que ya vamos a aprender cuáles son más adelante. ¿Qué otro dolor vamos a relatar dentro de los síntomas intestinales? El dolor provocado por la inflamación del apéndice vermicular o dolor apendicular, ¿sí? Este dolor apendicular es agudo, suele comenzar en la región del epigastrio, luego de unas horas, un periodo variable de tiempo entre 6 horas y un día, se localiza en la fosa ilíaca derecha, donde se vuelve ya un dolor continuo. Ya se vuelve de una intensidad mayor, progresa en su intensidad, se suele acompañar de vómitos y constipación.
Es decir, que esto que yo he anotado acá como cronología de Murphy es el traslado del dolor que comienza siendo epigástrico, con el tiempo se traslada y se ubica en la fosa ilíaca derecha. Una vez que está en la fosa ilíaca derecha, podemos encontrar ahí algunos signos característicos que van a aprender con cada jefe de práctico, que son la presencia de un punto doloroso en la pared del abdomen, que se denomina punto apendicular, se vuelve doloroso, y una maniobra de McBurney positiva con un signo semiológico de compromiso del peritoneo que se denomina signo de Bloomberg, que se vuelve positivo. Con respecto al tema diarrea, va a ser tema junto con constipación de una clase en particular. Solamente vamos a definirla a la diarrea como el aumento en la frecuencia o un aumento en el volumen de las deposiciones, con disminución en general de la consistencia de la materia fecal. Es decir, que diarrea, por definición, es el aumento en la frecuencia o un aumento en el volumen de las deposiciones, acompañado de una disminución de su consistencia. ¿Qué es constipación? Es la disminución de la frecuencia de evacuación de las heces con un aumento en general de la consistencia de las mismas. También tema de una clase. Estos dos últimos, diarrea y constipación, van a ser temas de una clase en particular. Síntomas biliares y pancreáticos. Acá vamos a describir el cólico biliar, ¿sí?, que se produce por la distensión de la vía biliar en algún segmento de su trayecto. Este es un dolor postprandial. No es inmediato. Comienza aproximadamente 3 horas después de la ingesta. Generalmente existe en el relato del paciente el dato de haber ingerido comidas de contenido graso que actúan como colecistoquinéticos, es decir, provocan movimientos peristálticos de la vía biliar. Es de instalación aguda, ya dijimos postprandial, se localiza inicialmente en el epigastrio. Se suele irradiar de manera característica hacia el hipocondrio derecho o hacia la escápula y el hombro homolateral, es decir, del lado derecho. El carácter lo define el hecho de ser un dolor cólico, que ya hemos dicho qué características tiene un dolor cólico. La intensidad es variable, dura horas o puede persistir en el tiempo si la causa que lo ha provocado no es solucionada, ¿sí? Generalmente está provocado por la ingesta, digamos, de este tipo de comidas, y está calmado o disminuye por la dieta o por la administración de antiespasmódicos. Se suele acompañar de vómitos. El vómito es al inicio alimenticio de lo que ha ingerido el paciente y luego se vuelve de carácter bilioso, es decir, líquido, amarillento y de sabor amargo. ¿Qué datos semiológicos al examen físico se pueden encontrar? Otro punto abdominal doloroso que vamos a denominar punto cístico, ubicado en la intersección del reborde costal con la línea medio clavicular del lado derecho, que característicamente es doloroso en el cólico biliar, y en el mismo punto vamos a realizar una maniobra que van a aprender más adelante, que se denomina maniobra de Murphy o Murphy, que también es positiva. ¿Sí? El otro dolor que vamos a describir es el correspondiente al dolor pancreático. Es el dolor que se produce por la inflamación y o la necrosis del tejido pancreático. También es postprandial, no es inmediato, aproximadamente también unas 3 horas después de que el paciente ingiere una comida
generalmente rica en grasas o rica en ingesta alcohólica, o ambas a la vez, ¿sí? Aparece en forma brusca en ese periodo de tiempo, se localizan en epigastrio. A diferencia del cólico biliar, se suele irradiar a los hipocondrios, pero a ambos, tanto al derecho como al izquierdo, como si fuera un cinturón lancinante, o sea, como si fuera un lanzazo que perfora el abdomen. Puede ir desde una intensidad muy leve, en los casos más, digamos, edematosos, o cuando el páncreas solamente en su inflamación tiene edema, hasta el dolor de tipo intolerable, cuando el páncreas ha llegado a la necrosis. Ese dolor suele ser intolerable. Se exacerba con la ingestión alimenticia, por lo cual el paciente no lo hace. El vómito, que es en ocasiones, como hemos descrito anteriormente, incoercible, es decir, que no cede, no hace calmar el dolor. O sea que el vómito del dolor pancreático es un vómito incoercible y que no calma el dolor. Se acompaña de distensión abdominal, ¿sí? El abdomen se encuentra tenso y puede, en los casos severos, generalmente en aquellas pancreatitis de tipo necrotizante, puede este dolor pancreático acompañarse de un cuadro de shock o choque circulatorio. Es decir, que nos vamos a encontrar con un paciente con hipotensión arterial, taquicárdico, pálido, sudoroso y en ocasiones, si la causa de la inflamación pancreática es una obstrucción de la desembocadura del conducto pancreático, puede aparecer en ocasiones, a veces, ictericia en el paciente. En fin, ahí hemos concluido la descripción de los síntomas digestivos. Queda pendiente la descripción más detallada de algunos de ellos, como hemos mencionado al principio, como la disfagia, como la diarrea, la constipación, porque van a ser tema de una clase en particular para cada uno de ellos. Esperando que esto haya sido, digamos, útil para ustedes, los saludo, hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su atención.